Hola, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien. Dios bendiga a cada una de las personas que van a estar viendo este podcast. Y hoy estoy con una gran invitada, que es nuestra pastora Nélida Carvajal, que es de la iglesia Dios Milagro de Vida. Dios Milagro de Vida. Entonces le damos la bienvenida y también le queremos agradecer que haya abierto la puerta de su iglesia para que podamos conversar un ratito y poder charlar lo que es Dios, lo que es Jesús y la Biblia. Amén. ¿Cómo está, pastora? Muy bien, bendecida, gracias al Señor. Un gusto de tenerte aquí en la casa de oración junto a nosotros y agradecida del Señor por este momento tan lindo de poder tener esta entrevista y de poder compartir contigo muchas preguntas. Pastora, la tónica de nuestro programa es conocer un poquito más a los pastores, conocer un poquito lo que piensan, cómo ha sido su recorrido a través de los años para llegar a tener una iglesia tan bonita como la que tiene usted. Y la primera pregunta que yo le quería hacer, ¿cuándo fue la primera vez que usted sintió la presencia de Dios? ¿Cuándo usted fue, no como, no sé, un ejemplo, vino un profeta, le habló y le dijo, Dios tiene cosas para usted? No, sino que usted cuando sintió la voz de Dios, cuando sintió, porque todo cristiano tiene ese momento, que es primera vez. Sí, bueno, yo fui bautizada en hablar en lengua, la manifestación del Espíritu Santo la tuve joven y después yo perdí eso, o sea, dejé de fluir eso, pero cuando yo volví a los caminos del Señor, estábamos en un tiempo de oración, después del culto nos quedamos varias como vigilando, el pastor nos permitió y yo ahí el Señor me llenó de nuevo con su Espíritu Santo y empecé a hablar muchas lenguas. Ese día yo empecé como las 12 de la noche hasta como las 4 o 5 de la mañana y yo por lo que entendía yo hablé como 5 idiomas, fue un fluir de mucha lengua, yo no paraba pero eso fue como un renuevo que me hizo el Señor. Pero cuando yo volví a los caminos del Señor, yo tuve una intensidad de buscarle, yo me enamoré de Dios y una pasión tan fuerte que yo estuve buscando mucho del Señor. Y la primera vez que escuché a Dios hablar fue en esa intensidad que fueron 3 años que yo estuve buscando al Señor. Porque yo le decía qué parte del cuerpo soy, porque yo estaba con ganas de hacer muchas cosas, pero yo no sabía cuál era mi función. Y me metí en ayuno, en oración, en vigilia, sola, y buscaba del Señor. Entonces, recuerdo que estábamos con los niños pequeños y ya tenía otro niño yo, y me iba a la iglesia. Y mi niño, como niñito, era más inquieto y tenía un balde con piedritas y yo ya íbamos listos para afuera y él estaba afuera. Entonces entré y lo tiré al sillón. Mira lo que te voy a contar. Ya nos fuimos, volvimos, yo les di su leche, los acosté y tarde de la noche me puse a orar. Y dije, ya voy a arrodillarme acá en el sillón y voy a sacar la ropa que habían dejado los niños ahí. Y me encuentro con el balde de piedra. Y yo recuerdo que dije, miré la hora y iban a ser la 1 de la madrugada. Muy tarde para salir a botarla. Dije, las corrí así y me arrodillé ahí. Y escucho una voz, pero yo no sabía que era Dios. Escucho una voz que me dice, cuenta esas piedras. Y yo empecé a mirar. Y yo dije, cosa mía. Y me agacho de nuevo a orar y me dice, cuenta esas piedras. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me puse a ungirme, a reprender, a tomar mi mente, a echar fuera todo lo que había. Y ya dije, ahora sí. Y me pongo a orar y me dicen, pero con autoridad, cuenta esas piedras. Y yo así como que me asusté y las piedras, yo las había tirado así y yo, me dijo, ordena esas piedras. Ordena esas piedras. Entonces estaban como tiradas, entonces yo vine y las ordené y quedé como en el semicírculo y la ordené. Ya dije, me voy a poner a orar, Señor, ahora sí, me voy a poner a orar y me dice, cuenta esas piedras. No, dije, esto no es de Dios. ¿Me entiendes? Yo no conocía a un Dios que se sale de la estructura de uno y me dice, cuenta esas piedras. Y yo,
no puede ser. Y yo empecé, no puede ser, y empecé a orar por mi mente y me dice, cuenta esas piedras. Y yo, pero Señor, ¿qué es esto? Y me vuelve a hablar con autoridad, cuenta esas piedras. Y yo digo, ya voy a contarla para quedarme tranquila. Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eran 12 piedras. Y yo empecé a escuchar la voz de Dios. Yo conversé y dialogué con Dios. Me imaginaba como Moisés cuando hablaba con Dios, o Abraham cuando hablaba con Dios. Y yo empecé a dialogar. Y Dios me dice, así como esas 12 piedras, me dice, yo voy a levantar 12 ministerios grandes aquí en esta ciudad. Jamás en mi mente se me había pasado yo ser pastora, porque no era esa mi intención. A mí siempre me gustó cantar, pero canto horrible. Pero sabía que no era mi ministerio, pero era lo que quería. Pero nunca se me pasó ser pastora, ¿me entiendes? Y me dice, así yo levantaré, dice, grandes ministerios. Me empieza a hablar Dios. Y yo estaba arrodillada ahí. Y me dice, y esos que injertaste, en medio de eso, estás tú. Estás tú. Y siento como que de aquí hasta los pies me corre una corriente tan fuerte y me largo a llorar. Y le digo, sí, Señor, yo te creo, te creo, te creo. Y él me empieza a hablar, pero aún no es tu tiempo. Me has hecho estas preguntas y me empieza a hablar todo lo que yo había hecho, de ayunar, de vigilar, de orar mucho, de buscarlo. Y me dice, tú me has preguntado qué parte del cuerpo era. Pero él hablaba conmigo así, un diálogo, tú y yo, tú y yo. Y me decía, pero no es tu tiempo. Es tiempo que te capacites, es tiempo que te prepares. Quiero que saques tus estudios, termina tus estudios. Y yo, pum, la nocturna. Y yo le hablaba a Dios en mi mente, porque yo no hablaba, yo hablaba con mi mente. Y él me decía, no, yo te voy a abrir puertas y tú no vas a estudiar como tú quieres, me dice, porque no dejarás de aprender de tu siervo. Tú te vas a empapar de él. Yo, a todo esto, yo estaba en ese entonces, con lo que yo me reconcilié con Dios y empecé a caminar, era con el pastor Ricardo Alfaro y la pastora Jenny Huacucano. Ellos fueron hombres de Dios que me ayudaron mucho y que yo los bendigo y los honro por la paciencia y la labor tan linda que hicieron de trabajar conmigo en mi vida. Porque yo venía con un corazón roto, decepcionado, muchas cosas que traía. Entonces, y Dios me dice, no quiero que dejes de aprender, aprende de tu siervo, empápate, aprende de él. Y eso a mí me marcó mucho cuando Dios me dijo, aprende de él. Yo no dejaba de ir, yo trabajaba y yo tenía que irme, yo en ese tiempo trabajaba en el colegio adventista y tenía que irme, y yo me iba en bicicleta hasta el kilómetro 2,5, me volvía en bicicleta. Yo llegaba a la casa, me duchaba, arreglaba a los niños, iba a la iglesia, y después de eso yo me ponía a estudiar como alumna libre. Me conseguí un montón de libros y yo me ponía a estudiar. Y yo le decía, Señor, lo único que quiero es que tú me des la sabiduría. Yo hacía muchos años que yo no estudiaba. Y yo me arrodillaba porque yo siempre fui mala para la matemática. Entonces, mi temor era que no iba a tener ningún profesor que me enseñara. Pero yo tenía muchos libros de ecuaciones, de álgebra y de todo eso. Pero yo venía y me arrodillaba y le decía, Señor, tú eres mi maestro, tienes que enseñarme. Yo no tengo para pagar un maestro, enséñame. Y yo me quedaba todas las noches, de las 12 hasta las 3 de la mañana estudiando. Y ahí yo empecé a prepararme, hice todo lo que Dios me dijo y tuve ese diálogo con Dios. Esa fue mi primera experiencia, después tuve muchas más, pero esa fue la que me marcó con las piedras. Con las piedras y que me haya hablado de mi vida y de lo que yo iba a hacer. Claro que nunca me imaginé que era pastora, ¿me entiendes? Sabía que a lo mejor dentro de los ministerios que iba a estar, yo iba a ser no sé, maestra, qué sé yo, pero nunca me imaginé que era pastora. Claro, uno ahí, yo imagino que se hace su propia idea de lo que puede ser sin saber que iba a llegar a ser usted pastora. Exacto. Pastora, una pregunta. ¿Usted cómo describiría su relación hoy con Dios? Sabiendo que los pastores, no digo que pasen por periodos bajos ni altos en comunicación con Dios, sino que hay momentos en que la iglesia en sí, por ejemplo, hay poquitos miembros, hay miembros que de repente se pelean entre ellos o simplemente dejan de venir.
y esos a veces son altos y bajos de la misma iglesia. ¿Usted cómo ha vivido todos esos procesos? Porque toda ¿Con la iglesia toda la iglesia o tiene conmigo? No, con la iglesia. la iglesia, claro. Sí, yo he pasado procesos fuertes dentro de la iglesia en este periodo que llevo ya casi 15 años. He tenido altos y bajos. Y bueno, vemos hoy en día vemos las iglesias, y no solamente la mía, vemos las iglesias, porque yo estoy injertada dentro de la fraternidad de pastores y escucho y conversamos también estos temas, de que las iglesias muchas veces se vuelven como pasillos. ¿Por qué? Porque entran y salen, ¿me entiendes? Entonces, o se viene uno de otra iglesia, llega acá, si no le gustó, se va a otra iglesia, y las iglesias se han convertido como un pasillo, para mí, ¿me entiendes? Se han convertido en eso. Entonces, yo siento en mi espíritu, porque eso una vez el Señor me lo reveló, que en los últimos tiempos se van a soltar poderes infernales que quizás estaban reservados para los últimos tiempos. ¿Para qué? Para venir con mayor fuerza a atacar al pueblo del Señor. La Biblia dice que cuando venga Él, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, estamos viendo una iglesia muy débil en la fe. Una iglesia que va detrás de los panes y los peces. Yo siempre doy este ejemplo cuando predico a veces o les cuento a mis hermanos de que cuando el carrito del supermercado, ¿no es cierto? Uno va a fin de mes y va vacío. Pero cuando uno entra con el carrito va vacío. Pero uno, como es fin de mes, lo tiene que llenar, que el arroz, que el aceite, que todo lo que tú necesitas para el mes. Claro. Y te vas con el carro lleno, ¿no es cierto? Y no vuelve hasta que quede vacío de nuevo tu despensa todo, ¿no es cierto? Y vuelves de nuevo con el carro vacío para llenarlo. Muchas veces los hermanos pasa esa situación, y esa es la condición muchas veces de la iglesia, de que hay mucha gente que va. No digo que siempre hay un remanente que te es fiel. Sí, hay un remanente que te es fiel, pero como dice, un remanente. Pero en sí, en global, lo que es la iglesia, están aquellos que van como el carrito. Una vez al mes, necesito que oren por mí, necesito que Dios me sane, necesito que ore por mi familia, por mi salud. Entonces, cuando ya llenan el carrito y se van llenitos, contentos, gozosos, y sintieron a Dios y lloraron, se van. Y no vuelven hasta que están vacíos. Claro. Eso. Que suele pasar. Y suele pasar hoy en día. Harto. Claro, bastante, mucho, mucho. Pastora, se dice mucho que Dios viene pronto. Sí. ¿Usted qué piensa sobre eso? El reloj yo creo que está así como sonando ya, y yo siento, yo percibo en el espíritu. Por eso yo me preocupo porque la salvación es personal. Yo siento en el espíritu. Mira, yo tengo mi vehículo, yo manejo mi vehículo, pero un día salí en colectivo y por el asunto de estacionamiento y todo eso, me subí en el colectivo, pero yo me sentí que estaba en el espíritu. Y el Señor me dijo, mira cómo está este mundo. Porque claro, yo no iba manejando, no tenía que ir concentrada en las cosas, los vehículos, los semáforos, nada. Entonces tuve la oportunidad de observar, de mirar. Miré las conversaciones que tenía el chofer con las personas que iban ahí, los pasajeros. Miré la gente que de repente un vehículo con otro y se molestaban y se echaban garabatos y se insultaban. Miré cómo algunos iban distraídos y casi lo atropellaban. Miraba cómo corrían para acá, para allá, y el Señor me dice, esta vida está tan afanada y no se dan cuenta que la hora viene y que están tan afanados y que no han podido saber seleccionar. Cuando vemos el relato que hace Jesús de Marta y María, y Marta le dice, pero no te da cuidado de que María esté ahí, maestro, sentada a tus pies, y yo mientras barro, yo mientras hago la comida, mientras yo pongo la mesa, ¿no te da cuidado? Y él le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Él le dice,
no te das cuenta que haya elegido la mejor parte y no le será quitada. Entonces vemos aquí un mundo afanado pero turbado, totalmente turbado, en afanes, en dinero, en proyectos, en anhelos, en sueños, turbado. Y el reloj está cada día llegando a su hora. Y eso a mí me preocupa. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí un desespero de poder remecer a la gente y decirle: Cristo ya viene, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, porque habla de las sensatas e insensatas, pero algo me impacta de esa palabra que dice: no te podemos convidar aceite. O sea, es tanto lo que a mí me preocupa, que yo el día que cuando ya el esposo venga, yo sienta, porque dice que estas mujeres dijeron: ¡ahí viene el esposo! Porque sintieron un murmullo, sintieron que venía gente, que venían diciendo: ¡ahí viene el esposo! Y ellas escucharon, y las otras despertaron, y despertaron y vieron que sus lámparas no tenían aceite. Entonces ya se está escuchando el murmullo de que Cristo viene. Estamos viendo las noticias, estamos viendo las cosas, los caos que están ocurriendo, las guerras y las leyes que están sacando, un montón de cosas. Ese es el murmullo, que viene el esposo. Pero estas vírgenes corrieron donde las que tenían, y lo que me impacta es que ella le dice: no te podemos convidar aceite. Por mucho que yo tenga aceite, te voy a poner un ejemplo, yo tenga aceite y tú me digas: dame aceite, por más que yo quiera convidarte, aunque seas mi amigo, o aunque sea un hijo, o aunque sea el esposo, no te podré dar aceite. No se va a poder. No podré darte, por mucho que yo quiera, porque esto es algo personal. Entonces, esa es mi preocupación. Muchos se están quedando sin aceite. Sí. Pastora, entremos a un tema que a mí me apasiona mucho. Diga. De hecho, en un capítulo anterior lo estuve conversando con el pastor César Bugueño de la iglesia de Talita Kumi. Él me contaba que una vez recibieron un regalo para la pastora, que es su esposa, una tacita bien bonita, y la pastora en los cultos, en las reuniones, le gustaba cantar y después no podía cantar, tenía mala la voz. Después se afiebró, se enfermó, estuvo súper mal, en cama mucho tiempo. Y él la llevó al doctor, no había solución, la llevó a Santiago, tampoco hubo solución, y el pastor dijo: ya sabes qué, he hecho todo lo posible, ahora se lo voy a dejar en manos de Dios. Él dice que estuvo orando, y en la oración Dios le mostró que lo malo estaba en la taza. Wow. Entonces ellos fueron, oraron, y claramente, después que hicieron la oración, liberación creo que le llaman, la taza se rompió. Y él vio con vista, como visible, no como vista espiritual, vio que algo salió. Y después de eso la pastora se recuperó. Usted, pastora, ¿ha tenido alguna experiencia relacionada a este tipo de cosas como más sobrenatural? ¿O si ha sido muy heavy o quizá un poquito no tan fuerte? Es larga mi historia, pero voy a tratar de reducirla. Sí, yo era como bien escéptica a estas cosas, porque yo creía que cuando caerán 1000 y 10.000 a tu diestra no te llegará. Entonces yo nunca aceptaba creer mucho en eso. O sea, creo que existe el mal y el bien. Está el poder de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de la luz. Pero era media escéptica a que a mi persona me pudiese llegar algo así. Bueno, yo me fui de aquí como misionera para Santiago, estuvimos 5 años allá, y en este proceso, la iglesia donde yo llegué, a mí me pasó algo fuerte. Yo era muy... O sea, en mí no había maldad de pensar que alguien me podía hacer daño, ¿me entiendes? Y yo siempre fui como muy dada de que pudiéramos... Yo siempre amé enseñar la palabra. Entonces, yo con autorización del pastor le decía que si le podía enseñar a algunas hermanas de lo que a mí me habían enseñado acá en Arica, mi pastor Ricardo Alfaro. Entonces, yo trataba de transmitir mucho eso.
Y la invitaba a mi casa, iban para la casa, ok, todo bien. Y llevaban cositas para tomar tecito, después un quequito, pancito amasado, porque había muchas hermanas que se juntaban conmigo ahí y compartíamos el tecito. Bueno, la cosa que de la noche a la mañana yo me empecé a apagar como una vela. Empecé a sentirme decaída, enferma, débil. Y bueno, el obispo donde yo estaba como misionera, él me ocupaba como 100%, porque yo me dediqué 100% junto a mi esposo, pero después mi esposo se puso a trabajar, yo quedé embarazada de Génesis en Santiago, y él me dijo, bueno, voy a tener que ponerme a trabajar, ya no podemos vivir de fe, y yo quedé trabajando 100%, ya aún embarazada, todavía no estaba, sí, estaba embarazada. Entonces yo trabajaba igual, abría escuela dominical, tenía que predicar, teníamos radio, salía a visitar, porque el obispo se iba a muchos lugares, porque tenía radio en muchos lugares, el obispo. Abría radios en diferentes zonas del país. Entonces muchas veces me dejaba a mí responsable de cosas, pero yo no era pastora. Entonces, y yo me empecé a apagar, me sentía muy débil, sin fuerza y muchos dolores de estómago. Y yo llegué en un momento que la última predicación que hice en la iglesia, sudaba. Yo recuerdo que sudaba y era frío y helado, y era un sudor helado. Ya había nacido mi hija, llego a la casa, me siento y le digo, me siento tan mal, le digo a mi esposo, a Gerson, me siento tan mal, y me desvanecí. De ahí yo no me acuerdo. Yo estuve en un proceso de estar como inconsciente, de estar como que percibía cosas, pero no las asimilaba bien. Hay cosas que yo recuerdo y hay cosas que no recuerdo de ese periodo. No sé cuánto fue el lapso, no me recuerdo cuánto fue el lapso, pero mi bebé Génesis estaba muy chiquitita. Yo recuerdo que me empecé a grabar. Me agravé tanto que al extremo que yo después ya no comía. Yo ya no comía y todas las noches caía al hospital, a emergencia. Y lo único que hacían era ponerme suero. Llegué a quedar en 39 kilos. Yo soy delgada. 39 es muy poco. Y yo soy delgada. Imagínense al peso que llegué. Bueno, la cosa que mi esposo sabe un poco de mecánica, le estaba ayudando a un amigo y le cuenta a él y le dice, me tengo que ir luego porque tengo a mi esposa enferma. Y le dice, sí, pero sabes que yo conozco una pastora que le dijo, no, si yo también soy cristiano, le dijo, y todos tenemos a nuestros pastores. Sí, le dijo, pero ella Dios la usa muy lindo, liberaciones, sanidad, en palabra profética. Fue tanto que le habló que mi esposo le dijo, ya, que vaya a la casa. Pero él estaba en Santiago, estaba en una comuna extrema y yo estaba en otra. Entonces él me llama y me dice, Nélida, va a ir una pastora. Yo le digo, ¿por qué? En lo mal que yo estaba. Me dice, para que ore por ti, porque cada día estás peor. Y yo le digo, pero Gerson, no me puedo levantar, estoy apenas en la cama. Pero trata de levantarte, ¿cómo sabes si Dios la usa? Me dicen que la usa muy lindo el Señor. Ok, ya. Al final llegó ella primero antes que mi esposo. Y recuerdo que era una pastora típica de las pastoras pentecostales, faldita larga, su pelito largo, de edad, mayor de edad, muy sencilla, muy humilde, y con otra hermana. Y yo le abro la puerta, y cuando yo le abro la puerta, ella dice, tu sangre, Señor, tu sangre, así. Y yo me sorprendo y le digo, ¿habrá visto el diablo en mí? Pues dije yo, ¿habrá visto el diablo? Y le digo, pase, tome asiento. No, me dice, tome asiento usted. Ya, le digo yo, y tuve que hacer todo un esfuerzo por levantarme y ella saca así de su pretina un aceite. Lo andaba con una botellita acá, se lo saca y me dice, así dice Jehová, lo que te han hecho, me dice, brujería,
de muerte, me dice. Pero así dice el Señor, tú no morirás, tú vivirás. Y me empieza a hablar. Y yo la quedo mirando. Como les digo, yo era un poco escéptica a eso. O sea, creo en eso, pero no pensaba que me podía llegar a mí. Porque yo decía, Señor, yo oro, yo te sirvo, yo estoy en toda estaba yo. O sea, yo no tenía tiempo ni siquiera para ver una telenovela. Yo estaba 100%. Entonces, qué mal hice. Y yo pensaba, ¿me entiendes? Faltaba que me pusiera Alita y Aureola nomás yo arriba. Entonces, y ella me dice eso. Y yo recuerdo que, amén, pues le dije, y me ungió con aceite. Esa noche yo dormí bien. No tuve crisis, porque yo todas las noches tenía crisis. El segundo día volví con crisis. Gerson llama a la pastora porque vio la reacción. Y la pastora le dice, necesito hablar con usted. Y habló con él, fue a la casa y le dijo, su iglesia tiene que hacer, esta es la orden de Dios, 7 días de ayuno, 7 días de oración, para que pues la liberen de ese espíritu. Entonces, hable con sus pastores. Mi esposo llamó a los pastores, yo estaba en cama, y les contó. Y él le dice, no, hermano Gerson, lo tienen confundido, no, vamos, arrodíllese, vamos a orar. Mi esposo se enoja, le dice, no, le dice, si ustedes no quieren creer, yo sí voy a creer, pero no voy a dejar que mi esposa se muera. Yo caía en una agonía, yo sentí, yo viví lo que es el espíritu de muerte. Entraba desde mis pies y yo me iba por un túnel. Yo vi eso. Mi esposo era de los que lloraba y yo me lava. Mis latidos eran tan débiles que yo caía en un hielo, era un témpano. A mí me ponían guateros por todo el cuerpo porque yo me lava. Y él lloraba y me decía, saca vida de mí, y se abrazaba y me tomaba en calidad de bulto y abría las puertas de la posta y entraba, pero con todo, se muere. Era tanta mi gravedad que tenía que me hacían examen pensando que tenía cáncer al colon, me hicieron coloscopía, endoscopía, o sea, ¿qué no me hicieron? Me ponían calmantes para cáncer y no me hacían nada me hacía ningún remedio. Cuando yo ya estaba demasiado delgada, en 39 kilos, a mí me tenían que poner mariposas de bebé, porque si no las venas se me reventaban porque el suero salía muy fuerte, a ese extremo. Y recuerdo que él llama a la pastora y le dice, pastora, los pastores no creyeron. Y ella le dice, no importa, mi iglesia va a ayunar. Yo no la conozco a ella, pero el Señor me da testimonio que ella es una sierva del Señor. Yo no era pastora ni nada. Y yo recuerdo que el último día me agravé tanto que mi esposo lo llamaron y llegó del trabajo y me lleva, y justo venía el obispo y le dice, mire cómo está y usted no quiere creer. Y le dijo, está grave, se me muere. Y el obispo se fue. Le dijo, tranquilo, si esto va a pasar, era lo que le decía. Se fue. Me llevaron a la posta y el médico dijo, déjela porque está tan delgada que vamos a tener que ponerle a goteras el suero y venga a verla mañana. De aquí a que se termine el suero va a ser como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Ok? Me dejó. Y yo me quedé ahí. Y yo me estaba quedando entre dormida, quejándome. Llega mi esposo y me dice, mi amor, despierta, te voy a sacar. Yo le digo, no, porque me duele tanto. No, di que estás bien, yo te voy a sacar. No, le decía yo, me duele mucho. No, me decía. Y él fue y me saca, contra mi voluntad. Y el médico le dice, no la puedes sacar porque ella está mal. No, le dice, yo la saco. Y yo le digo, Gerson, ¿por qué me sacas? Porque está la pastora que ayunó y hoy se cumplen los 7 días de ayuno y de oración. Y hoy vas a ser libre, me dice él. Pero Gerson, yo estoy mal. No, hoy vas a ser libre. Era como el paralítico, que todos tenían fe, menos el paralítico. Y por la fe de él, me sacó de esa camilla, firmó un documento y me lleva en el auto. Y cuando yo entro en el auto, estaba la pastora, esta abuelita que era pastora ancianita, y sabe que ella me toma la mano y me dice, hija, hoy vas a ser libre. Yo aún no creía todo,
Y yo le preguntaba a Dios en mis ratos de conciencia que tenía, en qué te fallé, qué abrí puertas, siempre le preguntaba. Porque no era ignorante de la palabra, yo sabía de la palabra, yo era una mujer que oraba, yo era una mujer que estaba activa. Entonces no era una cosa que no sabía, entendía en qué abrí puertas, qué hice, en qué pequé, o sea, me hacía miles de preguntas. Entonces recuerdo que me tiraron a la cama en lo mal que estaba y llega el obispo justo, porque él quería saber en la gravedad que estaba. Y la pastora dice, traigan balde, traigan lavatorio, lo que más tengan, tiesto, dijo, y sacó un aceite. Y yo algo recuerdo, que yo estaba en la cama, me pusieron almohadones, y el obispo estaba aquí con otra pastora, y la pastora abuelita estaba en el costado de mi cama, al lado mío. Le dice, obispo, con usted quiero hablar. Yo le mandé a decir lo que Dios dijo y usted no lo hizo. Y lo que usted no hizo, lo hizo mi iglesia. Nosotros ayunamos 7 días y oramos por 7 días. Le dijo, ella no es de mi iglesia, es de su iglesia y es su oveja. Y usted va a tener que dar cuenta, Dios le dijo, por todo lo que usted no hizo. Y ahora le voy a decir unas cuantas. Y la viejita le dice, usted era el obispo, usted era el pastor, usted era el que tenía el manto, usted era el que tenía la unción, no ella. Usted descansó en ella y fue expuesta por los demonios. No puede un sacerdote descansar en sus ovejas, porque el manto, la unción y la cobertura que pone Dios sobre un siervo del Señor es muy distinta a la que puede tener el que está en la banca. La expone. Le dijo, pero yo sé que la gloria, o sea, la autoridad se la dio el Señor al varón. Y aunque usted no ayunó, y aunque usted no vigiló, y aunque usted no oró por 7 días, pero por ser el varón, tome, ahí está el aceite, hágale liberación. Le dijo, no, yo no le voy a hacer liberación, le dijo. Yo le voy a decir una cosa, le dijo, dentro de su iglesia hay una bruja. Y por envidia le hizo daño. No, dijo, no permito que diga eso. Sí, le dijo. Se lo voy a decir, le dijo, porque está dentro de su iglesia. Y a ella le hicieron daño en un pan, le dijo, en la harina. Mezclaron y tiraron, le dijo, ¿sabe qué otra cosa? Tierra de cementerio. 2 cosas hizo esta mujer, le dijo. Así que, si usted no quiere, le dijo, pues le dijo, ¿se puede retirar? Dijo, no, yo no me voy a retirar. Se quedó él ahí. Yo, en lo poco consciente que estaba, recuerdo que ella estaba ahí en ese dime que te diré con él, y yo ahí no podía ni hablar. Recuerdo que saca el aceite, me sienta, pone en balde, y yo, incrédula, yo estaba muriendo porque no sentía nada, llevaba meses sin comer nada. Yo no comía. Estaba puro suero. Yo estaba puro suero, todos los días puro suero. Y si no, me untaban así con algodón, los labios con un poco de agua cocida, algo así. Nada comía. Y recuerdo que me sienta ella y dice, toma aceite, se unge y empieza a ungirme y pone la mano y empieza a decir, magia negra, magia roja, magia amarilla. Empieza a nombrar todos los tipos de magia que hay y empieza, fuera de este cuerpo. Y yo, baldes y baldes y baldes y baldes salía y botaba. Y sabe que ella me liberó de todo lo que había hecho conmigo. Y después me para. Pero yo perdí como la conciencia un poco, porque no sé si me pararon entre 2 o 3, que yo me desvanecía, y me bañó en aceite. Y de ahí yo no me acuerdo más. Parece que me quedé dormida. Me acostaron y me quedé dormida, porque no recuerdo ni cuando se fueron, nada. Al otro día, abro los ojos, me siento y volví en sí. Me acordé que tenía marido, que tenía hija, que tenía una bebé. Yo me había olvidado hasta de mi bebé. Me acordé que tenía una bebé. Empecé a mirar la casa
Es como que volví en sí. Y miro al lado y veo a mi esposo y le digo, Gerson, ¿y la guagua? Ahí está, me dice, en la cuna. Y él se siente y me dice, ¿y qué te pasó? Yo le digo, nada, tengo hambre. ¿Qué? Tengo hambre, le digo yo. Y salta de la cama. Me dice, negrita, ¿estás bien? Sí, le digo yo, ¿por qué? Y yo como que no tenía noción de tiempo, ¿me entiendes? No sabía cuánto tiempo estuve ahí. Y me dice, ¿por qué no has comido mucho tiempo? Yo le digo, pero yo tengo hambre, quiero comer. Me dice, te preparo al tiro. Llama a la pastora. Y la pastora le empieza a decir, empieza a darle de comer como comía Juan el Bautista. Dele miel, dele frutos secos, dele legumbre, dele palta, dele cosas naturales. Y después la lleva al médico para que le den vitamina. Así esa abuelita fue como un ángel para nosotros, porque después no la vimos más. Y sabe que ella me ayudó mucho. Ay, me emociona esto, porque después no la vi más. Como quisiera, yo sé que ya no está, porque ella ya era anciana en esos años, ya no está, debe estar en la presencia del Señor. Pero de verdad que esa mujer fue enviada por Dios. Fue enviada por Dios. Y ahí entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas que a veces la unción que Dios pone en un pastor, increíble, es una cobertura tan especial que no la puede tener el hermano que está en la banca. Por mucho que te quiera ayudar, por eso tenemos que cuidar a las ovejas, porque la unción la tiene el pastor, y el pastor es el que tiene que cubrir y tiene que estar ahí. Entonces yo me di cuenta que al final yo hacía la función de pastor que no me correspondía y me expuse a muchas cosas. Yo hice hasta liberación, visitaba enfermos, visitaba hogares. Entonces la importancia de la unción y de eso. ¿Hacía todo eso sin haber sido nombrada pastora? No, yo no era nombrada pastora, yo era hermana nomás. Claro, me fui como misionera a trabajar ahí, pero yo no era. Después con el tiempo, bueno, hablábamos con el obispo, nos retiramos y nos salimos en buena. Él dijo, las puertas están abiertas, yo no quisiera que se fueran, porque yo era como su brazo derecho, lo lamentó mucho, pero nos fuimos en buena. Y me recuperé. Y después yo en el otro ministerio que estuve, ahí trabajé también como maestra, estuve en muchas cosas, ahí me empezaron a usar para predicar. Y bueno, cuando ya íbamos a decidir venirnos para Arica, el obispo me llama y me dice, necesito hablar contigo en la oficina. Nosotros éramos guardatemplos. Y ahí me dice, Nélida, tú no te puedes ir como llegaste. Me dijo, tú llegaste aquí, o sea, saliste de Arica como hermana. No quiero que vuelvas como hermana, quiero que vuelvas como ungida, porque en ti hay una unción, me dice. Hay una unción muy fuerte. Ellos me llevaban a la radio, ellos me llevaban, tenían mucha iglesia ellos. Yo te estoy hablando del pastor Salvador Pino Busto. Un hombre de Dios muy lindo con Kelly, muy lindos ellos, yo los amé mucho. Y de verdad que ellos me ungieron como pastora, me mandaron con credenciales, con toda la documentación, me presenté acá, todo, y comencé el ministerio. Y eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, con la ayuda del Señor. Con altos y bajos. Exacto. Es potente lo que usted cuenta, pastora. Es muy fuerte y en el mundo cristiano uno a veces intenta evitar este tipo de cosas, pero existen, pasan. Y muchos pastores igual, mis pastores igual me comentan que obviamente el demonio, el diablo no va a ir a molestar a la gente que está, no sé, en la disco, porque ya están en el dominio de él. Claro. Van a venir a molestar acá. Acá es el lugar donde viene, acá donde está la guerra espiritual. Sí, sí, muy fuerte lo que yo viví, y de verdad que para mí fue muy triste por mi bebé, porque mi bebé, hay momentos que, como te digo, no recuerdo mucho, pero lo que más lamento es que mi bebé estuvo un tiempo sin mí. Pero ahí está ahora. Ahora está, ya, no es mi bebé. Andando en moto. Ahora es una motoquera, ella es grande, ya mayor de edad, sí, ella es mi guagua. Sí. Pastora, vamos a terminar ya nuestro programa. Me gustaría, si usted le puede dejar un mensaje
quizá una persona que está viendo el programa que es cristiana, pero quizás está un poquito alejada, o de lleno a una persona que no conoce a Dios. ¿Qué mensaje usted le dejaría como de reflexión o de ánimo? Bueno, lo primero que yo les diría, que si no es cristiano, que no busque religión. Yo siempre le digo a una persona que no es cristiana, que nunca ha conocido a Cristo y no ha entrado a una iglesia, le digo yo, lo primero que tú tienes que entender, que si tú buscas religión, no te doy más de 3 a 6 meses dentro de la iglesia, porque la religión te va a latear, te va a aburrir, va a llegar un momento en que te vas a ir. Si tú quieres realmente buscar a ese Dios que no conoces, es como habló Pablo, al Dios no conocido. Yo quiero hablarte de un Dios que está en espíritu y en verdad. Hoy en día mucha gente busca en miles de caminos, pero la palabra del Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, no te hablo de religión, te hablo de buscar un camino excelente en cuanto a tener una mejor calidad de vida y llenar esos vacíos que hay en tu vida. Entonces, yo te animo a que tú puedas buscar más que religión, buscar presencia de Dios. Siéntate como yo, sienta a Dios en una silla, conversa con Dios, cuéntale todas las cosas que tú has vivido y las interrogantes que tienes, y vas a ver cómo Dios te va a llevar a conocerlo a Él de una manera sorprendente, como lo hizo conmigo. A mí me aburrió la religión, yo me cansé de la religión, pero yo tuve que tener un encuentro con Dios. Y hoy te digo a ti lo mismo, ten un encuentro con Dios, no con la religión, no con los pastores, no con los líderes, porque ellos fallan y caen. Pero como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, y ese es Jesús. A Él yo te estoy dando a conocer en este día. Es el único camino, no hay otro camino. Muchos buscan por todo lugar. El mundo dice que todos los caminos llegan a Roma. Pero yo te digo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Él. Así que te presento a Jesucristo, déjalo entrar a tu corazón y vas a ver que va a haber cambio en tu vida. Así que aquellos que un día saborearon la presencia de Dios, aquellos que un día conocieron a Cristo, aquellos que un día vinieron de una cuna cristiana y que hoy no están sirviendo al Señor, yo quiero decirte que estás marcado, estás sellado, y aunque andes en valles de sombra y de muerte, la vara y el cayado te va a infundir aliento y el buen pastor te va a traer. Así que hoy puedes decir, no, yo no quiero, pero yo te quiero decir, tú naciste en un hogar cristiano, tú tienes conocimiento o un día sentiste la presencia del Señor, hay un sello, hay una marca. Y te vuelvo a decir, aunque andes en valles de sombra y de muerte, allí está el buen pastor para traerte con la vara o con el cayado, para infundirte aliento. Vuélvete, porque papá está ahí con los brazos abiertos para ponerte vestiduras nuevas, calzado nuevo y anillo nuevo. Así que ahora es el tiempo, como dice en Job 22:21, vuélvete a Dios y tendrás paz, y todo te irá bien, y tendrás oro, y tendrás dinero, determinarás y esa cosa te será firme. Y todo lo que relata ahí, léelo, Job 22:21, pero dice, vuélvete ahora, no mañana, ahora. No digas soy muy joven, no, ahora. Vuélvete hoy en los caminos del Señor y tendrás lo primero, paz. Porque lo primero que se pierde cuando uno no está en amistad con Dios, dice que se pierde la paz. Por eso en Job 22:21 dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Cuando nos desenamistamos, se pierde esa paz. Así está el mundo, sin paz. Pero cuando estamos en amistad con Dios, lo primero que nos da es paz. Y si tú lees todo, hay todos los beneficios que te da cuando estamos en amistad con Dios. Así que
Te bendigo y espero que estas palabras te sean de edificación. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Pastora, muchas gracias por este tiempo que usted nos dio. Y ahora sí, para terminar, si nos puede decir qué días son las reuniones que usted tiene, la dirección, para que si la gente se quiere acercar. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos reunión los días martes de oración, jueves, culto general, el día domingo, escuela dominical en la tarde y también los cultos, que lo estamos empezando a las 6 de la tarde. Y tenemos también el día miércoles discipulado. ¿Y la dirección cuál es? La dirección es San Ignacio Loyola, 901. Estamos a la altura del colegio Miramar, que este era el camino que antiguamente se llamaba el camino Las Pesqueras. Amén. Bueno, le damos las gracias a las personas que estuvieron ahí viendo el video y ya saben la dirección por si se quieren acercar y conocer a la pastora Nélida, conocer a Dios, conocer su iglesia. Dios le bendiga y espero esté muy bien.